Continuamos en más y después de ese debate de actualidad vamos también a seguir analizando la actualidad, que está muy candente, pero de vez en cuando, ya sabes, verá que nos gusta irnos hasta Bruselas, nada más y nada menos, o que Bruselas, mejor dicho, venga a nosotros ese huequito, porque nos acompaña, y ya teníamos ganas, el eurodiputado por el Partido Popular, Pablo Zalba. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, buenas noches, Vera, pero oye, es buena idea alguna vez que vengáis a Bruselas. Yo ya estuve en diciembre, efectivamente, que coincidimos en las puertas que no me avisaste, por Parlamento. cierto. No, fue sorpresa. Sí, y llegamos fue ahí, casual. donde pues, para pasar la seguridad y tal, y de repente nos encontramos y este chico me suena, este también. Lo mismo mira. pensé yo. Sí. Efectivamente. La verdad es que es todo un mundo eso de Bruselas. Cuando uno llega allí se da cuenta del importante trabajo que se hace en el Europarlamento. Enorme, y de eso vamos a hablar, porque además las decisiones económicas que se están adoptando en Europa, con una cumbre a las puertas, adelantada del lunes al domingo, parece que hay prisa por ajustar muchas cosas, y de eso queríamos empezar a hablar, de esa cumbre trascendental. Dicen ya últimamente todas las cumbres son definitivas, importantísimas para el futuro de los millones de europeos. No sé si coincide el eurodiputado con nosotros en que a lo mejor es ya demasiado, ¿no? Que todas las cumbres son la cumbre de las cumbres, podríamos decir. La verdad que quizá eso es verdad, que estamos creando siempre demasiadas expectativas en estas cumbres, pero lo que es evidente es que estas cumbres son todas importantes, en todas hay avances significativos y en todas se toman decisiones que afectan a los 500 millones de europeos y decisiones que son trascendentales para salir de esta situación en la que nos encontramos. También puede ser porque estamos llegando a un punto, ¿no?, con todo el tema de la crisis, del desempleo, etcétera, etcétera, en todos los países europeos, que se ve como agua de mayo, ¿no? Como difícil. Y efectivamente esta cumbre se va a centrar sobre todo en el crecimiento y el empleo. Yo creo que en las cumbres anteriores nos hemos centrado excesivamente en las cuestiones de austeridad, del déficit, que eran necesarias, no me malinterpreten. Y en esta cumbre sí que parece que se abre el debate de la necesidad de incentivar el crecimiento y sobre todo la necesidad de incentivar el empleo y el empleo joven, que yo creo que ya hay conciencia en Europa de que hay una generación de jóvenes que no tienen trabajo, que reaccionamos rápidamente o si no vamos a tener un problema que durará generaciones. De eso precisamente ha hablado esta misma mañana el presidente Rajoy. Ha sido recibido por la canciller Merkel en Berlín, preparando un poquito la cumbre, viendo un poco las posturas de uno y otro país. Y hoy Rajoy ha vuelto a insistir en que España no va a pedir ningún aplazamiento para el cumplimiento del déficit, que España va a cumplir, pero también le ha dicho a Merkel que hay que cumplir el déficit, sí, pero también hay que inyectar liquidez, hay que también estimular la economía, sobre todo enfocada a fomentar el empleo de las personas más jóvenes. En eso coinciden rotundamente, ¿no? Efectivamente, yo creo que el compromiso con el déficit es claro y rotundo por parte de este Gobierno, pero comparto completamente el análisis del presidente del Gobierno, que hace falta también incentivar el crecimiento. Eso se hace con reformas. El Gobierno ya ha anunciado dos reformas importantísimas, la reforma laboral y la reforma del sistema financiero, pero no es suficiente. También por parte de la Unión Europea hay instrumentos, existen instrumentos para incentivar el crecimiento. Está el Banco Europeo de Inversiones, que podría a través de préstamos financiar grandes infraestructuras europeas, y eso sería una manera de crear empleo y a la vez de crear competitividad en nuestra economía. Vamos a escuchar precisamente las palabras del presidente del gobierno de nuestro país, Mariano Rajoy, tras esa reunión con Angela Merkel. No le he planteado, yo lo único que he dicho es que el Gobierno de España está comprometido con la reducción del déficit público. Yo es que soy un absoluto convencido de la necesidad de reducir el déficit público, de no gastar por encima de las posibilidades de uno. El año pasado nos hemos gastado, las administraciones públicas, 90.000 millones de euros más de lo que ingresamos. A mí no me gusta esa manera de funcionar. Y yo también estoy convencido que tanto la reducción del déficit público como las reformas estructurales no producen efecto en 3 meses ni en 6 meses. Este año va a ser un año duro y va a ser un año difícil. Pero de la misma manera que le digo eso, le digo que quiero transmitirle a todos los españoles que estamos trabajando para el futuro y que no podemos gobernar pensando solo en las próximas 24 horas. Bueno, hemos escuchado al presidente del Gobierno despejar algunas dudas. No sé si el Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, ha trabajado en dos velocidades, podríamos decir. Por un lado, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pedía a Europa cierta condescendencia, un escenario más realista. Parecía que venía a indicar que las exigencias de déficit eran muy duras, pero el propio ministro de Economía
volvía a explicar en Bruselas hace unos días que vamos a cumplir, y Mariano Rajoy se lo hacía ver hoy a su homóloga alemana, ¿no? Está jugando un juego de dos velocidades el gobierno, porque a lo mejor al final hay que hacer una petición de que se relaje la situación, la exigencia de deuda. Yo creo que el mensaje es claro y rotundo, como ha expresado el presidente en Berlín, después de entrevistarse con la canciller. El compromiso con el déficit no es un compromiso con Europa, es un compromiso por convicción. Este gobierno tiene la convicción de que no se puede gastar más de lo que se ingresa. Es verdad que es un compromiso difícil, alcanzar el 4,4% este año, y es verdad, sobre todo porque las circunstancias económicas han cambiado radicalmente. Han empeorado las principales magnitudes macroeconómicas, y el déficit del año pasado, que se esperaba o tenía que ser el 6%, va a ser el 8% aproximadamente. Además, aparte de esta cifra, la cifra de crecimiento va a ser mucho más inferior de lo que se había previsto inicialmente, y por tanto de ahí un poco la pequeña confusión de que el objetivo del 4,4% era con unas magnitudes económicas que en definitiva van a ser mucho peor de las esperadas. Y yo creo que lo que ha dicho lo que ha querido decir el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, es que obviamente esas magnitudes son diferentes y que si cambia el escenario, pues cambiarán el objetivo del déficit, obviamente. Pero el compromiso con lo que diga Bruselas por parte del gobierno, yo creo es claro y rotundo. Pero con esas palabras, además, Mariano Rajoy no se deja un poquito de espacio para maniobrar, porque dice que este año va a ser malo, que va a ser muy duro, que con estas medidas o todo lo que se está tomando que no va a ser suficiente. ¿No se da ahí un pequeñito espacio para maniobrar y para decir, hombre, esto que no va a ser la panacea y no se va a acabar ya? Lo que dice el presidente del gobierno es que las medidas que se están tomando, tanto la subida de impuestos, el cumplimiento del déficit y las próximas reformas que se van a realizar, no van a tener, como es lógico y como los ciudadanos entienden, un efecto en 24 horas. Los efectos se van a notar, pero se van a tardar en notar. Pero bueno, yo estoy seguro que antes de que se acabe el año empezaremos a ver signos positivos, pero que trata de explicar el presidente que estamos en enero y que en febrero no se van a notar en los datos del paro las reformas y las medidas que se están tomando a lo largo de este mes. Los datos del paro, que por cierto hoy se han adelantado por parte del Gobierno los datos de la EPA, que va a arrojar 5.400.000 parados en España, unos datos que se van a publicar próximamente. En las próximas horas hoy los han querido adelantar y la verdad es que son unos datos muy preocupantes. ¿Le interesa a España que se amplíe el fondo de rescate de la Unión? Porque bueno, hoy Rajoy se ha visto cara a cara con Merkel, que es absolutamente contraria a que se amplíen estos fondos de rescate. Alemania dice, yo ya no meto más, por decirlo de algún modo. ¿A España le vendría bien que se amplíe ese fondo de rescate por lo que pueda pasar? Bueno, no es cuestión de que a España le venga bien o a España le venga mal, es cuestión de que a Europa le venga bien y a Europa le venga mal. La canciller Merkel sí que es partidaria de ampliar el fondo hasta los 750.000 millones de euros. ¿Es eso suficiente? Bueno, pues ese es el debate que tenemos que responder, pero no es que sea suficiente para España o no, es que sea suficiente para la estabilidad del euro y la estabilidad de Europa o no sea estable. Insisto, la canciller Merkel considera que con 750.000 millones de euros es suficiente. Veremos las próximas horas, los próximos días, incluso las próximas semanas, con la reacción de los mercados, si está en lo cierto o no está en lo cierto. ¿Se debería incentivar a que incumpla con ese déficit? La cosa está tan mal que aún así hay que dar un premio precisamente por algo que se tenía que hacer, o se tenía que estar haciendo. En mi opinión, la verdad es que se debería castigar a quien no cumple los criterios del déficit. ¿Premiar a quien lo cumple? Bueno, más que premiar a quien lo cumple, se debería hacer y todo lo posible, pues desde, como he dicho antes, préstamos del Banco Europeo de Inversiones, hasta fondos de cohesión, que hay posibilidad de ampliar en algunos apartados los fondos de cohesión, pues deberían ser otorgados a aquellos países cumplidores o los países cumplidores. Pero eso no significa premio o castigo, significa que el que cumple se le da lo habitual, al que no cumple, al que incumple, es al que hay que retirar pues esta serie de ayudas, por decirlo de alguna manera, aunque no me gusta mucho la palabra ayuda, por parte de la Unión Europea. Yo no sé si muchos ciudadanos le dirán en la calle por qué los eurodiputados, por qué ustedes no le hincan el diente a la situación de las agencias de calificación.
La última bajada del rating de Standard & Poor's para España, para Francia ha sido una de las más sonadas, ha perdido su máxima calificación, pero los movimientos de Fitch, de Standard & Poor's, de las agencias de calificación están moviendo situaciones complicadísimas y están agravando en muchos casos la situación de la crisis de los países miembros de la Unión. ¿Por qué el Europarlamento no se sienta y califica a esas agencias de calificación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos en manos de estos entes? Bueno, la cuestión es quién califica las agencias de calificación. Pero bueno, yo creo que se está haciendo un buen trabajo al respecto. En el Parlamento Europeo el lunes pasado tuvimos un debate al respecto. Hay un informe sobre agencias de calificación. Y la semana pasada, durante el Pleno de Estrasburgo, estuvo Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, también en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo, y parte del debate fue respecto a las agencias de calificación. Yo creo que las agencias de calificación han perdido bastante credibilidad de las que tenían. Y basta con ver la reacción de los mercados tras la rebaja de calificación de la deuda de varios países, incluido España. De hecho, la bolsa española el lunes siguiente a la bajada de la calificación subió. O sea que yo creo que es evidente que el prestigio de estas agencias está cuanto menos en entredicho. También no hay más que ver que, por ejemplo, en la quiebra de Lehman Brothers, los ratings que marcaban esas agencias eran buenísimos. Efectivamente. Ninguno identificó ese problema, ¿no? Además, por parte del Banco Central Europeo, de su presidente, de Mario Draghi, y en plena coincidencia con el Parlamento Europeo, con la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, hay cuanto menos ya dos conclusiones al respecto. Primero, que hay que aumentar la competencia en el sector de las agencias. Las principales agencias son agencias americanas, que se les acusa de actuar en favor del dólar. Bien, es verdad que una de ellas, Fitch, sí que tiene accionariado francés, pero están todas basadas en Estados Unidos. Por lo tanto, la primera conclusión es que aumentar la competencia. Existe un debate si es necesario impulsar la creación de una agencia de rating europea o no. Está en el aire ese debate. Y además, como dijo Mario Draghi en el Parlamento Europeo, los datos de las agencias de calificación no tienen que ser los únicos. Tenemos que buscar otros instrumentos, tenemos que buscar otros parámetros a la hora de valorar la deuda de otros países, con lo cual tenemos que ser conscientes que no es únicamente la opinión de estas agencias de rating quien tiene que liderar la opinión de los inversores, y de hecho así ha ocurrido, como he dicho antes, en la última bajada. Por lo tanto, yo creo que vamos camino de controlar digamos, la cuestión de las agencias de calificación. Por ahí van los tiros. ¿Se le tiene que restar un poquito de importancia a lo que ellas vayan dictando? Por ejemplo, después de que Standard & Poor's retirara esa AAA a Francia, Sarkozy le ha intentado quitar un poquito de hierro al asunto. La verdad que Sarkozy a ese respecto estuvo un poco obsesionado, porque lleva meses, digamos, con la obsesión de no perder la AAA de cara a las próximas elecciones presidenciales, que si no me equivoco son en abril. Y yo creo que ese ha sido su error, en mi modesta opinión, el obsesionarse excesivamente con no perder la AAA, porque ha llegado el momento en que ha perdido la AAA y obviamente sus rivales socialistas se lo han echado en cara. Bien, es cierto que en el asunto de las agencias de calificación, los mandatarios, los dirigentes, las empresas otorgan credibilidad a esas agencias cuando los datos son buenos y positivos, pero cuando la cosa viene en negativo, cuando se baja un grado en el escalafón, entonces ya se dice, bueno, no hay que mirar tan de cerca, ¿no?, lo que dicen esas agencias de calificación. Hay una sensación también así entre la clase política de que eso pasa cuando conviene, viene mejor, cuando no. Tienes razón, Vera, que quizá los políticos en esta última rebaja hemos quitado importancia a esta rebaja de la calificación de la deuda. Pero me vuelvo al principio, los mercados también han reaccionado de manera similar, en este caso, a los políticos y han, digamos, omitido bastante en cuanto a subidas o bajadas, han obviado bastante el resultado de la rebaja de las agencias de calificación, con lo cual en este caso yo sí que creo que hay una tendencia a una pérdida un poco de la credibilidad de las agencias de calificación. Yo no sé si ha sido nombrado esta misma semana vicepresidente de la Comisión Económica del Parlamento. Es un cargo de mucha responsabilidad. El Parlamento Europeo, además. Allí se toman decisiones económicas que afectan a 500 millones, decía, de ciudadanos europeos. Incluso en una sesión tuvo que ejercer de presidente, ¿no?
Sí, esta semana precisamente en el debate sobre las agencias de calificación la presidenta de la comisión no estaba y ya me tuve que estrenar como presidente temporal de la comisión. Bueno, y esa responsabilidad, ¿cómo se lleva, ¿no? Trabajar con unos asuntos que parecen muy lejanos, pero que finalmente el peso que está teniendo la Unión Europea, la eurozona, en todas las decisiones que se están tomando en los países miembros, es infinito, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, la verdad es una responsabilidad importante y también es un orgullo, sobre todo porque mi predecesor era José Manuel García Margallo, que en el Parlamento en cuestiones económicas ha sido siempre mi maestro y ahora, como todos ustedes saben, es ministro de Asuntos Exteriores, con lo cual, en primer lugar, es un orgullo sustituir a mi amigo José Manuel al frente de la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Económicos y efectivamente, Vera, es una responsabilidad importante pues porque los próximos meses van a ser meses complicados, van a ser meses en los que se van a tener que tomar importantes decisiones y esas decisiones se van a tener que debatir en la Comisión de Asuntos Económicos, así como obviamente en los parlamentos nacionales, con lo cual van a ser meses cuanto menos complicados y de mucho trabajo. Para que la gente está en sus casas pueda un poquito darse cuenta qué ambiente se respira cuando uno va a esas comisiones, porque tal con la que está cayendo. La verdad que impone estar presidiendo esa comisión. Esta semana, aparte del debate de calificación de las agencias de rating, estuvo la ministra de Economía de Dinamarca, porque es quien lleva la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, Dinamarca, durante este primer semestre del año 2012, con lo cual impone, la verdad que no les voy a engañar. Y por esa comisión pues pasan ministros, pasa el presidente del Banco Central Europeo cada trimestre, con lo cual es una responsabilidad importante y bueno. Y por esa comisión ya no pasa la sombra de la desaparición del euro. Se habla también esto en Bruselas, porque hace unos meses se habló mucho, ¿no? Del crack de la moneda única, de qué podía pasar si el euro se venía abajo, cuál sería el futuro de Europa. Esto parece que ya se ha despejado, ¿no? Esta incógnita de que todo hay una apuesta por mantener la moneda única y por evitar que el colapso del euro colapse el sistema de funcionamiento de todo el continente, ¿no? Sí, la verdad que gracias a Dios ese debate ya ha desaparecido. Yo vivimos momentos difíciles, sobre todo la segunda mitad del año pasado, pero el último consejo, el celebrado en el mes de diciembre en Bruselas, fue un consejo definitivo. Yo creo que ahí mandamos un mensaje político claro de que el euro no tiene marcha atrás, de que el euro jamás desaparecerá y parece ser que los mercados se han creído la apuesta, con lo cual hay que seguir trabajando en esta dirección para mandar mensajes claros a los mercados. Hoy Mariano Rajoy ha dicho que obviamente que España va a seguir apostando por el euro. Ese pequeño run que había hace unos meses tal vez pudiera ser por algunos países que querían desmarcarse o querían el sálvese quien pueda. Bueno, sí que es verdad que los medios de comunicación británicos, tan euroescépticos siempre, pues en mi opinión, esto es una opinión personal, estaban francamente encantados con toda esta crisis del euro. Al final, según su opinión, siempre su opinión, ellos estaban en lo cierto, los británicos estaban en lo cierto en no haber entrado jamás en el euro. Yo creo que España hoy estaría bastante peor si no formara parte de la moneda única. Con lo cual, yo creo que esa rum que decías de que parecía de que la moneda única estaba en peligro era un mensaje sobre todo enviado interesadamente por parte de algunos medios de comunicación británicos, incluidos el famoso Financial Times. Bueno, además de todo el aspecto económico, habéis participado últimamente en la reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Europea-Chile para hablar también del tema de las renovables, ¿no? Y el eurodiputado Navarro, en este caso el señor Zalba,